Qué alegría, te digo, estamos en esta distancia, producto del distanciamiento social y la cautela y el cuidado necesarios, sí. Pero no importa, estamos bien cerquita. Bien. Y te tengo cerca porque está tu libro y la lectura de Juliana y los libros fue como un abrazo que me iba acompañando por la casa. Y en este momento de distanciamiento, de confinamiento, los libros son un bálsamo. Es así. Así que gracias. No, gracias a ti por aceptar. Hubiera sido tan fácil, Manu, decir no puedo, no debo en este momento y que hubieras aceptado hacer esta presentación. Para mí es una alegría porque, además de que te quiero mucho, también te admiro y porque me parecía que la sensibilidad de este libro iba a ir bien con la tuya. Pero bueno, no sé, vamos a ver ahora cuál fue tu lectura. Mi deseo es contagiar las ganas de leer a gente que tal vez por momentos se siente pequeña ante un libro como yo, que me pasa que por momentos digo, tantas palabras y yo no sé todavía encontrarle su significado y siempre están ahí los libros, tienen como esa cosa incondicional y esa nobleza y uno se va encontrando con ellos a lo largo del tiempo y hay que entregarse. Hay una reivindicación también al libro como objeto. Sí. Que ahora está en proceso de cambio, que está muy bien que esté en proceso de cambio porque toda la parte digital bienvenida sea, pero los que ya hemos nacido con el libro como objeto y estamos acostumbrados a tocarlo y a olerlo, incluso a colocarle algunos recuerditos dentro de las páginas, lo sentimos como algo insustituible, como a veces un compañero. Y esta acción, ¿no? Cuando termina, que por momentos hay un duelo, porque no lo querés dejar ir y se termina, pero también todo lo que sucede cuando uno cierra y termina un libro. Pero bueno, empecemos. Es muy difícil hacer una hoja de ruta concreta, porque también está bueno que sea algo concreto. Me iría de campamento contigo, me iría de retiro. Cuando quieras, cuando pase todo esto nos vamos. De Loira. Pero, ¿cómo surge la idea? Empecemos por ahí de este libro, de Juliana y los libros. Bueno, hay que decir, Manu, que primero hay que agradecer a la editorial que me haya llevado el apunte, porque era un libro difícil de concebir como objeto. Era un libro de tapa dura, con ilustraciones, que tenía un diseño interior. Hay partes que están manuscritas, además, sí. Hay cartas que están manuscritas. Eso es porque el libro es un homenaje a la lectura y a los libros, y entonces todo el objeto debía de alguna manera cobijar el texto, que esperemos que esté a la altura del diseño de Lucía Sánchez y de las ilustraciones de María José Arce, que son una belleza. Una ilustradora chilena, que trabajamos a distancia con muchísima afinidad. Eso por un lado, pero también cómo surge este libro. Este libro surge porque yo me cuestiono mucho cuál es el límite de la creación. Si un autor, en el área que sea, debe crear al infinito, o hay un punto en que siente que se ha agotado, que ya no tiene mucho más sentido, o que se cansa. Si la tendencia natural de un escritor sería el retiro. Bueno, yo creo que sí, que debería ser la tendencia natural del escritor, ir dejando de escribir. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Borges, y él decía que de todo lo que escribió, que imagínate todo lo que fue y lo maravilloso que fue, solo salvaría 3 o 4 páginas. Entonces yo escuchaba eso y yo decía, qué vergüenza, ¿no? Porque si Borges dice eso, ¿qué queda para el resto de nosotros? Lo que me pasó fue que al terminar El lugar inalcanzable, mi anterior novela, sentí que ya estaba, que ya no tenía mucho más para decir, que además me agotaba, digamos, todo el proceso. Un libro es primero un proceso interior muy fuerte, muy cansador, luego la soledad de la creación, que solo se puede hacer en soledad, no hay otra forma, y luego lo que sería la producción y la postproducción del libro, que es muy complejo contarlo, pero a veces para los que no estamos en el métier del marketing y de la difusión y de la promoción resulta muy cansado. Y pensé que si ya no iba a escribir más, sería bueno que me despidiera después de 20 años de estar publicando con un libro que homenajeara a lo que realmente me ha formado, y eso son la lectura y los libros. A partir de ahí nace esta idea de crear un personaje que es Juliana, que dialoga conmigo todo el tiempo. Juliana me está hablando, esas cartas manuscritas
están escritas por Juliana y empiezan con querida Claudia, es un personaje que me da letra de alguna manera, y de alguna manera también transmitir a los lectores que un libro no solo es un compañero, es una fuente de libertad, es una fuente de pensamiento, es una ventana que nos libera en este momento en que nos sentimos un poco constreñidos y confinados. Si hay un libro cerca, uno nunca se siente ni preso, ni tampoco se siente solo. De todo eso aparece Juliana en los libros. No, quien lee jamás estará solo, si tiene un libro cerca. Y dentro del prólogo también, ya entrando a hablar sobre Juliana y vos, ¿no? Claudia, Juliana, ese diálogo y ese consenso que ella te dice, ¿no? Me parece bien la primera persona porque está bueno, atrapa una narración. ¿Qué hay de Claudia y qué hay de Juliana? Y una frase que es hermosa, que es: la realidad es una cima a la que la imaginación no llega. No, jamás llega. O sea que podemos imaginar, fantasear, y luego salimos a la calle y la realidad te sorprende, ¿no? E incluso te cuestiona la verosimilitud. A veces pasan cosas en la vida que uno dice, esto no puede estar pasando, y sin embargo, ahí está. Y lo que hacemos los creadores es tratar de acompañar esa realidad con nuestra imaginación y hacerla florecer un poco, pero nunca llegamos a estar a su altura. A mí me preocupaba mucho que hubiera una distancia entre el personaje y el autor. Eso es algo que en teoría literaria lo tenemos muy claro: el autor es una cosa, el narrador es otra, el personaje es otra, pero a veces el lector lo percibe todo como lo mismo. Y a mí no me interesaba contar mi vida. Hay un epígrafe de Saramago que dice que realmente escribimos para hablar de las vidas de otros, porque nuestras vidas de autores son muy aburridas y no le interesan a nadie, y es cierto, y porque además uno tiene que preservar la intimidad. Yo creo, mira, y en estos tiempos de redes, que me gustan y me parecen fantásticas, pero me parece que a veces nos exponemos demasiado, ¿no? Quedamos demasiado expuestos a los demás. Entonces crear un personaje de ficción era más rico, me permitía ese juego precioso de que el personaje directamente le estuviera hablando al autor y diciéndole cómo había sido su vida, y luego el autor, en este caso soy yo, transformara eso en un texto en primera persona, como si fuera la voz de Juliana. Y también me permitía colocarle a Juliana una cantidad de características que en algunos casos se parecen a las mías y en otros casos no, sin exponerme tanto. Y ahí aparece ese juego que me resultó precioso, tanto que a veces me parece que Juliana existe, ¿no? Y por eso le agradezco al final del libro. Me dan ganas de hacerla interactuar con otros personajes de tus libros, ahí sí, y que los lea y que cuente qué sintió cuando los leyó. Bueno, ya entrando al primer capítulo, de la mano de la dedicatoria, tu sobrino Joaquín, sí, Joaquín, que todavía no sabe leer, pero ya juega con libros. Y el libro como juguete para Juliana, sí. Si bien tiene algunos juguetes, sus principales juguetes son los libros. Sí, porque Juliana nace en una casa con libros y le fomentan la lectura, y entonces, por una cuestión que quizás se deba al azar o a la proximidad, se siente mucho más afín a los libros que de pronto a las muñecas o a otro tipo de juguetes, a pesar de que se reivindica como niña a la que le gusta jugar y reclama durante todo el libro una estación de servicio, sí, y una patineta que se la va a comprar una hacia patineta, el final. Exactamente. Y que no se la compran nunca porque es una niña, y una niña no juega con esas cosas de varones, en fin, esas convenciones que ya están un poco pasadas de moda. Juliana también corre, se rompe las rodillas, es decir, estoy yendo un poco también con el mito de que las personas que leen son personas quedadas, sí, quietas, poco afectas al ejercicio, que no les gusta el aire libre. No, todo lo contrario. En general el lector, si tuviera que decirte una característica, Manu, te diría que es un solitario, es una persona que puede estar muy bien con el libro y su soledad, pero que después es un ser humano que interactúa con la vida y sale a buscarla. Y Juliana tenía esos libros de chiquita, además tenía un libro particular. Sí, anatomía patológica. Sí, muy poco apropiado para una niña. Hay un libro que te encontrás dentro de tus tesoros, ahí en tu biblioteca, un cajón de pequeños tesoros que has comprado, muchos de ellos en Tristán Narvaja, sí, que puede ser similar, ese libro escrito a mano. Sí, de hecho yo tengo, ahora hablamos de mí, sí, siempre hay que hacer la distancia. Siempre digo que si un ladrón entrara a casa, debería ir a buscar los libros, porque realmente es lo que para mí tiene más valor. Claro, no tendrían valor para venderlos,
pero ahí está todo. Entonces, una actividad que a mí me gusta mucho hacer es caminar por las partes de las librerías de viejo de Tristán Narvaja o en la feria y revolver y encontrar. Y ahí he encontrado tesoros, ¿no? Como por ejemplo ese libro que es un librito ilustrado a mano por su autor con detalles anatómicos que son una delicia. Y además es muy chiquitito, es una cosita chiquitita así. Y bueno, esos y los libros antiguos, siempre además me pregunto por qué manos habrán pasado. A veces hasta vienen con dedicatorias o con el nombre del autor. He encontrado objetos adentro de esos libros de viejos, fotos antiguas, cartas. Bueno, eso es un tesoro que la tecnología, con todos sus adelantos y con todas las ventajas que nos propone, no creo que pueda suplantar. Es muy difícil. Cuando tú abres un libro que ya has leído, Manu, y encontrás adentro un boleto de ómnibus, o un papelito, un envoltorio de un bombón, o una hojita de un árbol, inmediatamente te retrotraes al momento en que estuviste leyendo y ese libro está atado a tu vida. Sí. Y muchas veces esas cosas tienen significado para ti nada más y no para otras personas. Entonces, ahí un poquito Juliana lo cuenta, ¿no? Cómo también uno va creciendo con los libros que lo acompañan. Bueno, hay dos cosas que encuentra en sus libros. En Rayuela, que también es un libro de cabecera para ti, encuentra una planificación de uno de sus amores, que fue quien se lo regaló, que ya tenía todo previsto cómo iban a seguir. Sí, de un novio que la adoraba mientras ella estaba en otro mundo, ¿no? No le interesaba nada. Es muy interesante cuando las sensibilidades no son compatibles, ¿no? Y entonces en una pareja uno va por un lado y el otro está en otra cosa. Y Juliana, que hay que decir que es una mujer que es una hiper solitaria por elección, que no se ha casado, que no ha tenido hijos, que se declara un poco una egoísta, pero que como se declara una egoísta prefiere no hacer daño y dice, bueno, yo no soy capaz de darme, por lo tanto no voy a exigirle a mis hijos, a una pareja nada, porque no tengo nada para darles. Entonces anda por ahí sola, aunque por momentos extraña, ¿no? Bueno, de alguna manera esa Juliana encuentra entre las páginas de Rayuela una especie de plano que había hecho un novio muchas décadas antes, donde él hasta hacía cuentas y calculaba a ver si van a poder tener, si les daba el dinero para casarse, alquilar, esas cosas muy entrañables que en su momento para ella no significaron nada, pero que vistas 20, 30 años después pueden ser realmente un revulsivo para su vida. Sí, lo mismo le pasa con el libro. Exactamente, un libro que no le dijo nada en su momento y porque ella no estaba preparada para el libro, pero que cuando lo reencuentra de una manera un poco azarosa, ya adulta y sobre todo con vida transcurrida y con muchos errores cometidos, bueno, ese libro empieza a hablarle como objeto estético y se maravilla con lo que significa Cortázar y Rayuela, pero también se da cuenta de cómo leer un libro en distintas etapas de la vida es una marca de lo que vamos siendo en la vida. Que los libros que no nos gustan en determinado momento no necesariamente son malos, sino que quizás nosotros no estamos a la altura de ese libro y dentro de unos años quizás podamos encontrarnos con él y puede transformarse en un libro de cabecera, como le pasa a Julián. Como le pasa a Julián. Sí. Da muchísimas ganas de empezar a jugar con tus propios libros. Claro. De bicharlos, de dejar cosas, porque uno a veces los respeta demasiado en un sentido de no los rayo, no los subrayo. Y dejar un ticket o de repente una entrada de una obra de teatro y encontrarse a los años y viajar en el tiempo de nuevo con ese libro. Sí, lo que uno escribe, los que nos animamos a escribir los libros, y yo aliento a las personas a que lo hagan, porque para mí un libro se llena de vida cuando el lector lo marca. Siempre cuando a veces algún lector me muestra algún libro mío y lo veo subrayado, digo, bien, además me gusta ver eso subrayado, es un mapa de camino, de ruta. Y puede ser una carta a ti mismo o una carta como pasa también con Juliana, que aparece ese libro que es uno de tus 5 libros que te llevarías también, si tuvieras que salir rápido de tu casa y mirar esa biblioteca, tu tesoro, y elegir 5, El último encuentro. De Maray, de Sandro. Destacás el poder de síntesis, también lo concreto, y es el único libro que ella presta, o por lo pronto cuenta que presta. Ahí es un tema que es interesante, cómo nos llevamos con prestar un libro, y con que nos presten un libro. Y con que nos presten. A mí, te digo, no me gusta mucho que me presten, porque como los rayo y los marco, cuando estoy leyendo un libro prestado es una sensación de estar atada, no puedo. Y generalmente los devuelvo muy rápido, me deshago de ellos rápidamente. Y me cuesta prestar libros, Manu, me cuesta.
sobre todo algunos libros muy especiales, porque los tengo también tan marcados y tan personalizados que siento que si ese libro se pierde no hay forma de reponerlo, no alcanza con que la persona me compre uno nuevo. Eso por un lado. Pero también por la exposición, porque cuando tú ves lo que una persona subraya en un libro, estás viendo al lector, estás viendo aquello Claro. que le emocionó, que le llegó, que lo movió. Entonces, bueno, es una exposición grande. Sin embargo, en casos muy, muy excepcionales, he prestado libros y realmente cuando los he recibido de vuelta con subrayados, porque en esos casos yo le pido al lector que se anime y los raye. Y leer esos subrayados sí ha sido como leer cartas. Realmente ha sido como leer cartas. Es más, yo creo que algunas personas han dejado cartas en esos libros. Pero esto que estoy contando me parece que le pasó a Juliana, o sea que no estoy muy segura de si me pasó a mí también. Juliana presta ese libro. Primero comparte y hace una confesión que yo valoré mucho porque uno a veces, por complacer, no cuenta cómo pone la balanza y preserva lo que siente y su deseo. Sí. Y le piden que preste un libro y ella dice que no, en una situación muy delicada, y ella no lo comparte. Y después cuenta que en una oportunidad sí quiso prestar un libro y es a su padre. Entonces le presta ese libro, ¿no? Que también tú hablas, El último encuentro. Y ahí habla sobre la traición y sobre el perdón. Y el padre hizo muy pocos subrayados, pero le escribe una carta. Y hay otra frase impresionante en ese el que sobrevive, en realidad, siempre es el traidor. Sí, es una frase de Sándor Márai que probablemente si tuviéramos que sacar una de todo el último encuentro sería esa: el que sobrevive es el traidor, ¿no? El que queda tiene que estar explicándose y pidiendo perdón siempre. Esas frases que uno encuentra en esos libros maravillosos, y El último encuentro sin duda lo es, son las que a veces realmente te cambian la vida, Manu. Cuando te dicen un libro te puede cambiar la vida, sí, claro que te la puede cambiar. Sí. Cuando un libro te toca, te llega al corazón y al pensamiento, tú salís de ese libro distinto, de otra manera. Y hay frasecitas o a veces hay escenas que quedan repicando en ti y te transforman. Entonces yo creo que son transformadores y son salvadores también. No estamos exagerando absolutamente nada. Mira, en estos días en que estamos tan convulsionados con el tema de la pandemia y se habla mucho de la soledad, del encierro, del no verse, y es cierto, y hay personas que lo sufren y eso a mí me merece el máximo respeto. Pero también es cierto, y yo pienso y deseo para esas personas la gracia de que se acerquen a la lectura, porque una vez que tú tenés un libro y que ese libro capta tu atención y tu sensibilidad, es imposible que tú te sientas solo. Te sentís, primero, partícipe del mundo. Estás afuera, tu mente está volando, estás viajando, estás pensando. Pero también te sentís que vas creciendo, porque uno de los problemas en estos días es la sensación de falta de movimiento, de estancamiento que tenemos, claro, ¿no? Parece que la vida quedó congelada y nosotros en ella. Bueno, con un libro cerca y con una lectura cerca, eso no va a suceder. No va a suceder. Bueno, los viajes también que aparecen en un capítulo, y tú como cronista de viajes también, cómo enriqueces una visita, si leíste algo sobre eso, si ya tenés una emoción. Y si lees después. Y eso a mí me importa mucho, y por eso también este libro está pensado para lectores adultos, pero también para lectores más jóvenes. Y ojalá sea atractivo para lectores más jóvenes. Yo no creo que los jóvenes estén leyendo menos, pero sí creo que están leyendo distinto y quizá de una manera un poco menos calificada, menos exigente y más vertiginosa, ¿no? Más unida a la cuestión de las redes, a no cuidar tanto el estilo, la forma, todo se dice rápido, se piensa poco. Entonces mi mayor aspiración también sería que este libro pudiera llegar a esos jóvenes que todavía no tienen el hábito de la lectura, de este tipo de lectura, que es una lectura más lenta, es una lectura más reflexiva, y lo adquirieran, porque lo digo en el prólogo, no se puede ingresar a la lectura por los clásicos griegos. Claro. A la lectura hay que ingresar de una manera afectiva y placentera, y después el hábito se instala. Y ya estamos leyendo lo que venga y somos mucho más exigentes y más refinados. Entonces, y ahí también es la invitación a desprejuiciarse, que eso es súper lindo y lo valoro mucho. Porque desprejuiciarse de los bestsellers, desprejuiciarse de ciertos autores que porque son éxitos de venta, uno dice, bueno, son malos, y al revés. Y entonces yo nombro ahí a 3 autoras, ¿no? Que es
Agatha Christie, J.K. Rowling y Corinne Tellado. Y te puedo asegurar que hay que animarse a nombrarlas porque salta la cosa intelectualosa de, ay, ¿cómo va a estar hablando de Corinne Tellado? Bueno, yo estoy segura de que esa señora que escribió, no sé, miles de novelas y que por supuesto desde un punto de vista literario no es alta literatura, pero yo estoy segura de que gracias a esas novelas se crearon muchísimos lectores que después quizá terminaron leyendo a Cortázar, a Borges o a Murray. Entonces yo siempre pienso, el ingreso a la lectura como cualquier hábito, también como hacer ejercicio, tiene que ser desde el placer, no desde la obligación ni tampoco desde el sufrimiento, ¿no? Eso también es un gran llamado a los profesores de literatura que son importantísimos en la creación de lectores. Yo creo que la gran función de un profesor de literatura no es tanto que un chico pueda interpretar o pueda saber fechas o la coyuntura histórica de creación de un libro, es que se haga lector y que cuando ya no tenga más a ese profesor delante, siga leyendo. Ese es el gran desafío. Una invitación, así como Juliana mira dónde va lo que le llama la atención de una casa o de una pieza que va a alquilar es el espacio para la biblioteca o la biblioteca. Sí. Este libro es una invitación a que sea un estante o una biblioteca, empieces a revisar lo que hay. Sí, y también empieces a hacer un flujo en la casa, porque tal vez en estos días hay un hijo adolescente que ya puede estar en contacto y uno puede ser un tío, una tía tutuna, por ejemplo, que le acerque ese tesoro, ¿no? Sí. El conocimiento. Exacto. O esa lectura. Sí, yo creo que libros uno debería tener por toda la casa, ¿no? En todas las habitaciones, de todo tipo. Ajá. Y siempre cerca. Yo respeto mucho el libro, pero también lo miro sin solemnidad. Porque si lo miramos con mucha distancia, termina siendo un adorno, una cosa que está allá arriba en un pedestal y nunca tocamos. Por eso creo que hay que tocarlos, no está mal que un libro tenga alguna mancha. Sí. Por supuesto que no es descuidarlos. Pero si uno está leyendo y tomando un café y se cae una gotita, bueno, ese libro y esa gotita de café son tu vida también. Entonces, sí, tener siempre un libro en la mesa de luz, algo que yo hablo mucho con mis alumnos más jóvenes. No importa, si ese libro te lleva un año, que te tome un año de lectura, pero siempre tenés algo en la mesa de luz, algo, aunque leas un parrafito por día, siempre es algo que te va a cambiar, que te va a mover. Y regalar. Eso te iba a preguntar. Que es lo que le pasa a Juliana, ¿okay? Cuando le regalan un libro y su vida de pronto se ilumina y se transforma y gira hacia los libros, pero no solo como objetos, digamos, intelectuales, sino también como una forma de conocer el mundo, aprender palabras, sofisticar el pensamiento, lo cual nos hace mucho más libres, regalar. Sí. Y también recomendar, es tan divino cuando uno tiene su referencia y sabes que le puedes enviar un mensajito y te puede tirar 3 títulos. Sí, claro. Todos quisiéramos tener ese propietario, alquilarle esa habitación a un hombre como el caballero de uno de los últimos capítulos, que le recomienda títulos. Sí. Ella los tiene que ir a buscar para romper un poco con esa condición huraña que tiene, pero si tuvieras que decir 5 libros, ¿no? En los que dice él, impresionante, ya hay alguno que no lo he leído, pero los que acá los tengo anotados, perdón. Creo que estaba El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, La Educación Sentimental, Crimen y Castigo, claro. El Arte de la Guerra y La Odisea. Claro, tremendos libros todos. Claudia, tenés que salir de tu casa solo con 5 libros. O de viaje, que también sos de hacer imagino malabares para sacar la ropa, pones todos libros. Bueno, El Arte de la Guerra es perfecto porque es tan chiquito, no pesa nada y es un compendio que en principio es bélico, pero que si uno lo lee conectado con la vida, tiene algunas enseñanzas, algunas para mi gusto aceptables, otras un poco maquiavélicas, pero interesantísimas. Pero bueno, también se nombran ahí esos libros. Esos libros no serían mis cinco favoritos, pero sí son los que este anciano caballero que ha vivido muy solo toda su vida le recomienda a Juliana. Y siempre con una guiñada, se los recomienda para avisarle que una cosa es estar solos, que está muy bien, tenemos que aprender a descubrir la soledad y a llevarnos bien con ella. Es buenísima la soledad, Manu, es la fragua realmente de nuestra identidad. Uno no se conoce hasta que no está solo, realmente, y además las grandes decisiones siempre las toma solo. Pero el anciano caballero le dice a Juliana, mira, una cosa es estar solo y otra cosa es estar aislado. Son cosas distintas y el aislamiento sí es peligroso, es
la patología de la soledad. Entonces le sugiere esos libros en los que se habla de crecimiento, en los que se habla de estar a la defensiva, en los que se habla de la venganza también, ¿no? De cuántas veces hacemos cosas para vengarnos de otros, pero los primeros damnificados somos nosotros. Y de alguna manera le pide que siga leyendo, pero que no corte los lazos con el mundo, porque la lectura nunca puede ser un camino hacia el aislamiento, siempre tiene que ser un camino que parta desde la soledad del acto de leer, pero hacia el encuentro con los otros. Muy bien. ¿En los tuyos, 5 que tenías? Los que yo elegí, si me tuviera que llevar, bueno, me llevarías, por supuesto, sí, el último encuentro de Sándor Márai. Me llevaría un libro que he recomendado mucho reciente, que se llama La Cena, de Hermann Koch, que es buenísimo. Me llevaría también Rayuela, porque para quienes escribimos, Rayuela es una gran lección de escritura. Es un ejercicio de calentamiento también. Totalmente. Tomarlo. Se abre en cualquier página y uno lo lee y empieza... Agarra calorcito. Sí. Es un ejercicio que es muy recomendable para cualquiera. Sí. No solo para quien escribe. De hecho, Juliana dice por ahí que la angustia ante la página en blanco no debería existir, porque escribir es cuestión de sentarse y ponerse. Cualquier persona alfabetizada puede hacerlo. El problema es que valgan la pena esas páginas después. Claro. Yo siempre recomiendo a aquellos que leen y dicen, bueno, ¿y por dónde empiezo? Tú ponete a escribir. Incluso puedes escribir eso mismo, no sé por dónde empezar. Y cuando quieras acordar, ya vas a estar. Es el calentamiento de los atletas, ¿no? Es los ejercicios previos, el estiramiento, todo lo que es un atleta para después entrar en la competencia. Y hay que recordar que cuando el lector reciba el libro, tiene la ilusión de que ese libro fue escrito, digamos, de una sentada y que así salió. Pero tiene muchísimo trabajo. Tiene muchas leídas por parte del autor y luego hay manos que colaboran, hay editores y correctores a los que a veces los autores soslayan. Yo creo que es un poquito por vanidad, para parecer que las cosas le salieron solas, pero ningún texto es solo obra del autor, mucho menos un libro, ¿no? Que necesita todo un equipo que lo produzca. Y finalmente el libro es un libro cuando lo recibe el lector y lo resignifica. Entonces hasta el momento en que ese libro no es leído, casi te diría que no existe. Entonces, el último encuentro, La Cena, Rayuela, me llevaría probablemente Ficciones de Borges, que además es inagotable porque tú lo lees y permanentemente te estás encontrando cosas nuevas. Este hombre tenía como varias personas dentro de sí. Y me llevaría los poemas de amor de Idea Vilariño, porque me parecen, dentro de la poesía amorosa, que siempre tiene el riesgo de ser cursi, ¿no? Y caer hacia la cursilería, me parecen de una dureza y de un realismo y a la vez de una sensibilidad exquisita. Probablemente con esos tiraría mucho tiempo. Ojalá que donde vayas haya más. Ojalá. Bueno, hacia el final, Juliana es hermoso porque también se suelta, no controlo, haz lo que quieras de mí. Y te comenta, ojalá que tengas ganas de seguir escribiendo. Intuyo que estás condenada a eso. Yo lo deseo, Claudia, que estés un poco condenada a seguir escribiendo, que aparezcan nuevas cosas. Ojalá, que quieras contar. Pero será solo si hay algo, una historia para contar y un modo para contarla. Si no, de verdad te digo, uno tiene que cuestionarse mucho, porque uno entra a las librerías y están llenas, abarrotadas de libros. Uno tiene que pensar mucho. Cada libro que se lanza, que sale, tiene que tener un propósito, y ese propósito nunca puede ser, creo yo, la vanidad, ni el capricho, ni el berretín de, bueno, saco un librito. Es muy serio un libro. Es realmente la botella al mar, que tú no sabes a quién puede llegar y de qué manera puede tocar. Entonces es muy probable que siga escribiendo, porque además no sé hacer otra cosa y me sentiría muy, muy extraña. De lo que sí te puedo asegurar es que voy a seguir leyendo, eso sin lugar a dudas. Y si vuelvo a escribir, y eso está dicho en el prólogo, finalmente no importa, porque digo, el mundo no está esperando a mi próximo libro, no pasa nada. Son muy poquitos los escritores que uno extraña. Yo extraño a Saramago todos los días y quisiera que siguieran apareciendo textos de Saramago, porque es una compañía en mi vida y una referencia como escritor y como ser humano. Y uno quisiera que Borges siguiera escribiendo. Pero en mi caso no va a pasar nada si no sigo escribiendo. Lo que uno quisiera es que los libros que uno publica, y acaso vuelvo a escribir, que sean dignos de ser leídos, nada más. Muy bien. Juliana te desea humildad, disciplina y paciencia, que es un re lindo deseo para un escritor. Es todo lo que es se una necesita. escritora.
Sí. ¿Qué le deseas a lectores y lectoras? Yo a los lectores que son, les deseo que sigan siendo, que integren las nuevas tecnologías que son fantásticas, el libro electrónico, el audiolibro, me parece estupendo, pero que no se olviden del objeto, porque el acto de leer también es un ejercicio visual, estético, el tocar el libro, el ver cómo está formateado, cómo está dispuesta el tipo de letra en la página, si tiene o no ilustraciones como este. Pero sobre todo, Manu, me gustaría hablarle a los no lectores. En algún punto quizá nos convencimos de que leer era algo pasivo o aburrido o lento. Yo creo que no hay nada más revolucionario que un libro cuando ese libro realmente nos llega. Eso es lo que quisiera. Y me parece que ahí hay una gran esperanza hacia adelante. Hay una esperanza de humanismo, hay una esperanza de rescatar lo que somos como seres pensantes y no como ovejitas que vamos detrás de lo que nos dicen. Y hay una esperanza también de refinamiento intelectual y hasta de belleza. Todo eso está en los libros, así que eso es lo que deseo para los lectores que son y para los que espero que sean. Lean. Gracias. Lean. Gracias por esto. Gracias a ti.